Primero que vamos a aprender a hacer en este video es mover un contenido de una hoja de un lugar a otro dentro de la misma hoja. Para lograr esto, primero debes seleccionar el contenido. Selecciona por favor desde el título de la tabla y haces un clic y sin soltar el botón del mouse te vas hasta el final de la tabla. Acá hemos seleccionado todo el rango de la tabla. Y para desplazarlo, acá me pide que lo desplace 3 columnas a la derecha y 5 filas hacia abajo. Para hacer este desplazamiento no debes hacerlo del centro de la tabla, debes hacerlo desde cualquiera de los 4 bordes. Si tú pones el puntero en cualquiera de los 4 bordes, el puntero va a tomar una forma de una cruz de flechas. Aquí, aquí, por aquí o por aquí. ¿Ok? Cualquiera de los 4 bordes. Voy a ponerme yo en el borde derecho. Hago un clic. Y sin soltar el botón, me llevo el contenido. Me dice que 3 columnas hacia la derecha y 5 filas hacia abajo. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Suelto. Y ahí está. Se movió todo el contenido. Esa es la forma correcta de hacerlo. Bien. Vamos a la hoja Mover 2A. Aquí me pide que mueva este contenido, que me lo lleve de esta hoja y que lo ponga en la hoja Mover 2B. ¿Ok? O sea, lo voy a poner exactamente aquí. De manera que este contenido ya no esté acá. O sea, no lo voy a copiar, lo voy a mover. Para eso tengo varias alternativas. Primero debo seleccionar todo el contenido que voy a mover. Enseguida voy a hacer una acción que se llama cortar. Cortar significa sacar algo de algún lugar, de algún documento, para ponerlo en otra parte. Para cortar tienes el botón que está aquí en la barra de inicio, es el botón cortar, el de la tijera. Tienes también el clic derecho encima de lo seleccionado y aquí tienes también el mismo icono con el nombre cortar. Y también tienes un atajo de teclado, que son las teclas Control X. Con Control X también se corta el contenido. Yo voy a utilizar la barra de inicio, el botón que está aquí. Le doy un clic y fíjate, va a aparecer una línea punteada alrededor. Esto significa que el texto ha sido copiado o cortado. Ahora, inmediatamente después de haber hecho esto, tengo que pegarlo en alguna parte. Pero no te preocupes, que si haces alguna acción diferente que no sea pegar, el texto no se va a ir. O sea, no hay problema. Si no lo pego inmediatamente, pero eso sí, si no lo pego inmediatamente, voy a tener que volverlo a cortar. ¿Ok? Entonces la siguiente acción que debo hacer es pegarlo. Si no, el cortado simplemente se va a deshacer. ¿Ok? Entonces me voy aquí a Mover 2B. Me pongo en la celda A1. Y acá también tengo varias alternativas. Para pegar, puedo darle clic aquí, a este botón de la tablita con la hoja encima. También puedo darle clic derecho, pegar, fíjate, está el mismo icono aquí. O también puedo usar el atajo de teclas Control V o Control V chica. ¿Ok? Yo en este caso, para variar, voy a hacerle clic derecho a la celda A1 y voy a ponerle pegar con el botón del menú. Muy bien. Veamos si sigue en la hoja Mover 2A. Ya no está. Lo que he hecho, como dije, es moverlo a la siguiente hoja. Luego, lo que vamos a ver es una acción parecida a lo que acabamos de hacer. La diferencia es que el contenido va a permanecer en la ubicación original. Lo que vamos a hacer es sacarle una copia. Vamos a copiarlo en otro espacio. Para eso nos vamos a la hoja copiar. Tengo la misma tabla, simplemente que ya no tiene el título. La seleccionamos. Y acá para copiar tengo este botón que son las dos hojitas, que es para copiar. Tengo también el clic derecho copiar. Y tengo también el atajo de teclado que es Control C. ¿Ok? Voy a utilizar el atajo de teclado para variar. Control C. Y fíjate, la línea punteada de movimiento también aparece como si lo hubiera cortado. En este caso lo he copiado. Cuando lo pegue, el contenido no va a desaparecer de acá. Se va a quedar, es decir, se va a duplicar.
Para pegar voy a irme a la siguiente hoja. Y acá tengo varios espacios en donde voy a pegar el contenido de formas diferentes. ¿Ok? De formas diferentes. El programa te ofrece varias formas diferentes de pegar el contenido que has copiado. Aquí dice en la celda A4, pega la tabla que copiaste de manera que quede idéntica al modelo. De manera que quede idéntica al modelo. Entonces me pongo acá en A4. Y para que quede idéntica al modelo, acá voy a hacer clic derecho. Y aquí voy a hacer clic en el primer botón. ¿Ok? El botón de pegar. Fíjate que hay varios botones. Todos esos vamos a verlos. Acá hacemos clic en el botón primero. Esto equivale a hacer clic aquí, en este botón de la barra, o también equivale a dar control V para pegar. Es exactamente igual. Si tú te das cuenta, esta tabla tiene una estructura numérica que tiene formatos de números, tienen acá la coma separadora de miles, tema que vamos a ver dentro de poco, y también tienes acá una fórmula, una función, la función suma, que está sumando todos estos números. Todo esto lo ha mantenido, ha copiado la tabla tal cual estaba el modelo también tiene aquí la función suma, así que está exactamente igual, simplemente ha cambiado de ubicación. En la segunda me dice, en la celda A14, pega la tabla que copiaste con la opción valores. Vamos a ver qué pasa si hago clic derecho acá en A14 y lo pego con la segunda opción, con esta. Mira, ya estás viendo lo que está apareciendo. Le hacemos un clic y mira, ¿qué sucedió? Se han borrado absolutamente todos los formatos de la celda. Eso lo vas a usar cuando quieras eliminar los formatos utilizados en la tabla de origen. Quieras únicamente llevarte el contenido. Y además, ¿qué otra cosa he eliminado? Mira, yo tenía aquí la función suma. ¿Y aquí qué tengo? Tengo nada más el resultado de la función. Es decir, con esto también se eliminan fórmulas y funciones. Simplemente copia los valores que están en las celdas. Por eso se llama la opción de valores. Solamente valores, sin ningún formato, sin ninguna fórmula y sin ninguna función. En la siguiente, dice, en la celda A24, pega la tabla que copiaste con la opción fórmulas. Bien, vamos a hacer clic aquí. Clic derecho enseguida. Y vamos a agarrar la tercera opción. La tercera opción es muy similar a la anterior, mira. Aparece también todo sin formato, pero la diferencia es que aquí en la anterior me eliminó la función suma. Aquí la mantiene, ¿ok? Pero eso se llama el pegado de fórmulas. Te va a eliminar todos los formatos, pero te va a mantener las fórmulas, las funciones que hayas utilizado. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. Dice, en la celda A34, pega la tabla que copiaste con la opción formatos. ¿Cómo es esto? Le hago clic aquí, clic derecho y formatos es esta, la penúltima, la que tiene un pincel con un signo de porcentaje. Y mira lo que pasa. Le hago clic y acá únicamente copia los formatos de celda, sin ningún contenido. Si yo escribo aquí, por ejemplo, un número 2345, presiono Enter, me va a aparecer la coma separadora de miles. ¿Por qué? Porque está el formato que permite que la coma separadora de miles aparezca cuando escribo un número. Formato que tengo pues en mi tabla original. ¿Ok? O sea, mantiene todos los formatos, pero sin ningún contenido. Bien, con esto que he hecho de escribir, seguramente lo que copié ya se deshizo. Entonces voy a volver a copiar. Selecciono todo, presiono Control C y regreso a la hoja pegar. Bien, vamos para arriba. Al lado derecho hay un par de opciones más que quiero mostrarte. Dice en la celda K4, pega la tabla que copiaste con la opción transponer. Vamos a ver en qué consiste transponer. Hacemos clic derecho aquí en K4 y la opción transponer es la cuarta opción, esta de aquí. Clic y mira lo que sucedió. La tabla se ha invertido. Todos los encabezados de columna se han pasado al costado. La tabla se voltea de esta forma.
¿Ok? Esta es la opción transponer. Todo lo que son filas ahora son columnas. Y todo lo que eran columnas ahora son filas. ¿Ok? Es decir, se invierte el orden de los datos. En la celda K14 pega la tabla que copiaste con la opción pegar vínculo. Ya, esta opción también es muy interesante. Voy a hacer clic derecho y clic en la última opción, que es pegar vínculo. ¿En qué consiste? ¿A ti te parece que es la misma que el pegado de valores, ¿no es cierto? Se parece muchísimo. Pero fíjate, si yo hago clic acá, en la anterior, en pegado de valores, acá me aparece el número que aparece en la celda. Pero ¿qué pasa si hago clic acá en el pegado de vínculos? Aparece el nombre de la hoja y el nombre de la celda en donde se encuentra este dato originalmente, que es aquí, es en copiar la celda C2. ¿Ok? Ese es el número. Si yo hago algún cambio en esta celda, por ejemplo, en vez de 74.000 voy a poner 80.000. Presiono Enter y me voy a la tabla que he pegado como vínculo y fíjate, también se actualiza. También se actualiza. Entonces, sirve para mantener vinculados los datos de origen, de manera que si hago algún cambio en la tabla de origen, esta tabla también se va a actualizar automáticamente. ¿Qué te parece? Y si necesitas que tenga el mismo formato, es muy sencillo. Ya has visto que se puede pegar solo los formatos. Entonces acá voy a copiar. Nuevamente, me voy acá a pegar. Y aquí, en la primera celda de la tabla, pongo clic derecho. Y le digo que quiero pegar solo los formatos. Ahí está. El pegar formatos no te va a eliminar el contenido de las celdas. Solo va a pegar los formatos encima. Entonces ya tengo mi tabla vinculada con los formatos originales. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy bien, con esto hemos terminado de ver todo el tema de los diferentes tipos de pegado, los más importantes que maneja el programa. Vamos a la siguiente hoja, que es la hoja editar. Aquí vamos a aprender algunas acciones más que podemos hacer ya con una tabla para poder variar su contenido, para poder editarla. Me dice, elimina los 3 últimos registros de la tabla. Tengo una tabla que muestra categoría de servicio, el servicio que dan y quién lo presta. Entonces me dice que elimine los 3 últimos. Me voy al final de la tabla y acá voy a seleccionar el bloque de los 3 últimos. Para eliminarlos tengo 2 opciones. Le hago clic derecho y pongo borrar contenido, o simplemente con el teclado presiono la tecla suprimir o la tecla del, la tecla delete. Dependiendo del idioma de tu teclado, dice diferentes textos, ¿ok? En un teclado de español dice suprimir o supr simplemente. Está hacia el lado derecho la tecla. Suprimir y se van los contenidos. Ahora me dice que elimine los 3 primeros datos de la tabla. Al final no pasó nada, ¿no? O sea, puedo eliminar los últimos y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si elimino los 3 primeros? Selecciono, suprimir y mira, me queda un espacio en blanco. Esto jamás debe suceder en una base de datos. Esto anótalo, es muy importante. En una base de datos nunca deben haber filas totalmente en blanco ni columnas totalmente en blanco. Por lo menos debería haber un dato en cada fila y por lo menos debería haber un dato en cada columna. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el programa tiene un sistema que reconoce automáticamente todo el rango de una base de datos, y si tiene pues una columna en blanco o una fila en blanco, ese reconocimiento se corta en donde se encuentra esa columna o esa fila en blanco. ¿Ok? Así que evitar esto. Voy a deshacer lo que acabo de hacer. El atajo de teclado para deshacer es Control Z. Con Control Z deshago lo último que hice. Bien, entonces ¿cómo se debe borrar? Ya tengo seleccionado el rango de los 3 primeros. Le doy clic derecho y me voy a la opción que dice eliminar y tiene unos puntos suspensivos. Cuando veas un comando que tiene puntos suspensivos, significa que va a abrir una ventana de diálogo, que no lo va a ejecutar directamente, sino que te va a hacer alguna consulta. ¿Ok? Le doy clic acá en eliminar y aparece mi ventana de diálogo y me pregunta, ¿quieres desplazar las celdas hacia la izquierda? Es decir, las celdas que están aquí a este costado, quiero moverlas a la izquierda. Si selecciono esta opción, pues van a quedar igual un espacio en blanco, porque estas celdas están en blanco.
Si selecciono la segunda opción que está como predeterminada, desplazar las celdas hacia arriba, significa que todo el bloque que está abajo se va a mover hacia arriba. Esta es la opción más adecuada, por eso está predeterminada. El programa trata de adivinar cuál es la opción que más te conviene en cada caso. Luego me dice, podrías también eliminar toda la fila o eliminar toda la columna. Ninguna de estas dos me convence, así que voy a agarrar la segunda. Le doy a aceptar y ahí está. Se eliminaron las 3 primeras y todo el bloque de abajo se elevó al espacio donde estaban los datos que he eliminado. Bien, luego dice, inserta 2 columnas antes de la columna categoría para código y descripción. Para insertar columnas en blanco, debes seleccionar tantas columnas como quieras insertar en el espacio donde quieras insertarlas. Si acá yo quisiera insertar una sola columna, selecciono la columna A, si voy a insertarla en este espacio. Si quiero insertarla en este espacio, selecciono la columna B y todo esto va a correr hacia la derecha. No se va a eliminar nada, se va a mover todo hacia la derecha. ¿Ok? Si quiero insertar 2 columnas, selecciono en este caso A y B. En este caso van a aparecer 2 columnas en blanco en este espacio y todo va a correr hacia la derecha. Entonces A y B, fíjate que estoy seleccionando desde la letra. Acuérdate que para seleccionar toda la columna siempre es desde la letra. Clic derecho, insertar. Ahí está. Ya tengo insertados mis 2 columnas que me estaba pidiendo. Ahora me dice que son para código de descripción. Voy a poner simplemente el encabezado, código, y el encabezado, descripción. Bien, quiero que tomen el formato que tiene esta celda. ¿Ok? Voy a seleccionar esta celda, me voy a ir al botón copiar formato y acá selecciono las 2 celdas en donde quiero pegar ese formato. Ahí está. Muy bien, entonces ya tengo las 2 columnas adicionales en donde voy a llenar los datos que faltan. Finalmente me dice oculta y vuelve a mostrar la columna C. Bien, para ocultar y volver a mostrar la columna C, simplemente selecciono la columna. Si quiero ocultar más de una columna, selecciono el bloque de columnas, le doy clic derecho y me voy a ocultar. Ahí está. La columna se fue, o sea, está todavía ahí, pero ya no se muestra. Tiene un ancho 0. Si yo tuviera datos ahí que están ligados a alguna fórmula, la fórmula va a seguir funcionando porque los datos no han sido eliminados, solo los he ocultado. Para volver a mostrar esta columna, selecciono desde la columna anterior hasta la columna posterior. Aquí le doy clic derecho y me voy a mostrar. Y la columna se vuelve a mostrar.